Este es el segundo vídeo de problemas del tema 4 de termoquímica, de química de segundo de bachillerato. En el ejercicio 23 me dan las entalpías estándar de formación del agua y del dióxido de carbono y me pide la entalpía de formación del etano y qué cantidad de calor a presión constante se libera en la combustión de 120 gramos de etano. La ecuación de combustión del etano la podemos escribir como está ahí. Aplico la ley de Hess y puedo calcular la entalpía de formación del etano, que me da menos 74,4 kilojulios por mol. Si luego utilizo la entalpía de combustión del etano, tengo 120 gramos de etano y un mol que pesa 120 gramos, me salen que se liberan 6.240 kilojulios. En el ejercicio 24 me dice que el carbonato de calcio se descompone térmicamente con óxido de calcio y dióxido de carbono y me pide la entalpía normal de la formación de descomposición, de la reacción de descomposición, la energía que se necesita para descomponer un kilo de carbonato de calcio si el rendimiento del proceso es del 85%. Escribimos la ecuación de descomposición, utilizamos la ley de Hess para calcular la entalpía estándar de la reacción, que me da 178 kilojulios por mol. En el apartado B, si utilizo un kilo de carbonato cálcico, que son 1000 gramos, lo paso a moles, utilizo la entalpía que me he dado anteriormente y como el rendimiento es del 85%, necesitaría 2094 kilojulios. En el ejercicio 25 me da la reacción de fotosíntesis en las plantas verdes con su entalpía de reacción y me pide el volumen de oxígeno en condiciones estándar por cada gramo de glucosa y qué energía se requiere en cada proceso. Pues un gramo de glucosa lo paso a moles, luego cada mol de glucosa tiene 6 moles de oxígeno y por lo tanto de oxígeno tengo 0,033 moles. Utilizo la ecuación de Clapeyron, el volumen serían 0,81 litros de oxígeno. Si la entalpía de la reacción son 2813 kilojulios por mol, como tengo 180 gramos, pues en cada mol serán 15,6 kilojulios por cada gramo de glucosa. En el ejercicio 26 me dicen que el dióxido de manganeso en la siguiente reacción se reduce a manganeso metal con aluminio, reaccionado con aluminio. Me pide la entalpía de la reacción. Primero ajustamos la reacción, ahí la veis. Utilizamos la ley de Hess para calcular la entalpía estándar de reacción, que me da menos 896 kilojulios. Luego, para determinar cuál es el reactivo limitante, utilizamos los 10 gramos de dióxido de manganeso, son 0,115 moles, y los 10 gramos de aluminio 0,37. En función de la estequiometría de la reacción, para cada 0,115 moles de dióxido de manganeso necesito 0,1523 moles de aluminio, así que el dióxido de manganeso es el reactivo limitante. Según esto, utilizo el reactivo limitante para calcular los kilojulios que se desprenderán en la reacción, que son menos 68,7. En el problema 27 me dan la descomposición explosiva del trinitolueno, TNT, y me pide la energía obtenida al descomponerse un kilogramo de TNT y el volumen ocupado por los gases liberados en dicha descomposición en unas condiciones determinadas. Bueno, como ya me dan la reacción, el primer apartado directamente aplico la ley de Hess y me sale menos 1854 kilojulios. Es decir, se desprenden 1854 kilojulios por cada 2 moles de TNT que se descompone. En 1000 gramos de TNT por un mol que pesa 454 gramos, por esta energía que acabo de obtener, me saldrá que se desprenderán 4084 kilojulios. En el apartado B paso los 1000 gramos de TNT a moles, me da 4,41.
Entonces, según la reacción que tengo en el enunciado, 4,41 moles de TNT por 7 moles de monóxido de carbono por cada 2 moles de TNT me da 15,4 moles de monóxido de carbono. Utilizo el mismo factor de conversión para el nitrógeno, me da 6,6, y para el monóxido de carbono, para el CO, me da 15,4. Así que tengo 33 moles de gases en total. Utilizando la ecuación de Clapeyron tendré 2092 litros en volumen, así que se liberarán en total 2092 litros de sustancias gaseosas. El 28 me dice que la gasolina es una mezcla compleja de hidrocarburos que suponemos que equivalen a la fórmula C8H18, que me pide que calcule el calor que se desprende en la combustión de 50 litros de gasolina, la masa de CO2 que se emite a la atmósfera en esa combustión, y si el consumo del vehículo de 6 litros por cada 100 kilómetros, qué energía se necesita por cada kilómetro recorrido. Vale, la ecuación de combustión del octano, que es la fórmula que me dan, es la reacción que veis ahí a continuación, utilizando la ecuación de la ley de Hess. La variación de entalpía estándar de reacción serán menos 5080 kilojulios por mol de octano. 50 litros de gasolina son 50 por 10 a la menos 3 mililitros de octano, o sea, lo paso a través por la densidad a gramos, luego a moles con la masa molar, y con el dato que he obtenido anteriormente me da 1,74 por 10 a la 6 kilojulios que se desprenden por cada 50 litros de gasolina. En el apartado B, a partir de la estequiometría de la reacción, si tengo 39 por 10 a la 3 gramos de octano, lo paso a moles, 8 moles de dióxido de carbono por cada mol de octano, y lo paso a gramos, me dan 1,204 por 10 a la 5 gramos de dióxido de carbono que se desprenden. Y en el apartado C, 6 litros por cada 100 kilómetros es igual que 60.000 litros por kilómetro. Utilizando la densidad, la masa molar y la energía me dan 2085 kilojulios por kilómetro. El problema 29 es un problema en calorímetro. 50.000 litros de una disolución 2 molar de ácido nítrico con 50.000 litros de una disolución 2 molar de hidróxido de sodio. La temperatura aumenta, me pide la variación de la entalpía de la reacción de neutralización en kilojulios por mol. Y si este resultado experimental se puede considerar válido, qué errores se pueden haber cometido. La reacción de neutralización la veis ahí escrita. Si utilizo la ecuación que el calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura, me da que se desprenden 4,6 kilojulios. Para saber los moles que han reaccionado a ácido nítrico, me calculo el volumen por la molaridad, me da 0,1 moles de ácido nítrico, es decir, que la entalpía de reacción sería menos 46 kilojulios por mol. En el apartado B, el error que hemos cometido es que no se tiene en cuenta el equivalente en agua del calorímetro. En el 30 me dan las entalpías estándar de combustión del hexano, del carbono y del hidrógeno. Me pide la entalpía de formación del hexano líquido en esas condiciones y los gramos de carbono consumidos en la formación de hexano cuando se intercambian 50 kilojulios. La ecuación de formación del hexano a partir de esos elementos en condiciones estándar la he puesto ahí. Las ecuaciones que me dan en el enunciado son la 1, la 2 y la 3. Si invertimos la ecuación 1, multiplicamos la ecuación 2 por 6, la ecuación 3 por 7 y sumamos todas ellas, se obtiene esta ecuación que veis ahí, y simplificando me daría la ecuación de formación del hexano. Si aplicamos la ley de Hess haciendo lo mismo a las entalpías que lo que hemos hecho a las reacciones, me dan menos 170 kilojulios por mol. Y en el apartado B, si quiero que se hayan intercambiado 50 kilojulios, 6 moles que se intercambian menos 170 por 12 gramos que pesa un mol, así que serían 21,2 gramos de carbono. En el 31 me pide que calcule la variación entálpica de la fermentación de la glucosa, me dan la ecuación, y si las entalpías de la combustión
también me las dan. La ecuación de fermentación de la glucosa es la formación de la glucosa, es la que tenéis ahí. Pongo las dos ecuaciones de combustión, la 1 y la 2. La ecuación inicial se puede obtener manteniendo la ecuación 1 e invirtiendo la ecuación 2 multiplicada por 2. Se obtendría lo que veis a continuación y luego simplificando pues la fermentación de la glucosa. Aplicando la ley de Hess, tendríamos que me dan menos 39 kilojulios por cada mol de glucosa. En el 32 me dan los valores de combustión del carbón, hidrógeno y etanol y me piden la entalpía de formación del etanol. Las ecuaciones de combustión serían la 1, la 2 y la 3. La ecuación de formación del etanol también la escribo. Y esta equivaldría a la ecuación 1 multiplicada por la 2 más la ecuación por 2, más la ecuación 2 multiplicada por 3 más la ecuación 3 en sentido inverso. Así que esto es lo que me quedaría al hacer las operaciones en la ecuación. En las ecuaciones, simplificando, tendría la formación del etanol y utilizando la ley de Hess me quedaría menos 277,4 kilojulios. Es decir, la entalpía de formación del etanol es menos 277,4 kilojulios por mol. En el ejercicio 33 me dice que durante la fotosíntesis las plantas verdes sintetizan glucosa con esta reacción, me dan entalpía. Me piden la entalpía de formación de la glucosa y qué energía se requiere para obtener 50 gramos de glucosa, cuántos litros de oxígeno en condiciones estándar se desprenden por cada gramo de glucosa formada. Bueno, como me dan todos los datos, en el apartado A, por la ley de Hess puedo calcular la entalpía estándar de la reacción, que me da... sé la entalpía estándar de la reacción y puedo calcular la entalpía de formación de la glucosa, que me da menos 1261 kilojulios por mol. A partir de 50 gramos de glucosa, lo paso a moles, necesitaría 782 kilojulios. Y según la estequiometría de la reacción, 11 gramos de glucosa me generan 0,033 moles de oxígeno y si utilizo la ecuación de Clapeyron me darían 0,8 litros de oxígeno. En el 34 me dan una mezcla, 5 gramos de carbonato cálcico e hidrógeno carbonato de calcio, que se calienta hasta que se descomponen ambos compuestos, obteniéndose 0,44 gramos de agua. Me dan las ecuaciones de descomposición y me piden la composición de la mezcla en tanto por ciento en masa y el calor que se debe suministrar para descomponer 10 gramos de carbonato de calcio. Según las ecuaciones del enunciado, todo el agua se obtiene de la descomposición del hidrógeno carbonato, por lo que 0,44 gramos de agua lo paso a moles. Un mol de hidrógeno carbonato por cada mol de agua me da 0,0244 moles de hidrógeno carbonato. Si lo paso a gramos me da 3,96 gramos. Por tanto, 5 menos 3,96 me da 1,04 gramos de carbonato de calcio, así que el porcentaje serían 28% de carbonato de calcio y 79,2% de hidrógeno carbonato de calcio. En el apartado B, si aplicamos la ley de Hess, la entalpía estándar de la reacción me daría 178 kilojulios por mol. Para 10 gramos de carbonato de calcio, lo paso a moles, me darían 17,8 kilojulios. El 35 me dice que la obtención del óxido de calcio a partir de carbonato cálcico se necesita una cantidad de energía. Si se utiliza gas propano como combustible y el rendimiento del proceso es del 75%, me preguntan qué cantidad de propano se consume en la obtención de una tonelada de óxido de calcio. Según la estequiometría de la reacción, tengo que el propano, tengo la combustión del propano. Aplicando la ley de Hess me daría la entalpía de la reacción menos 2220 kilojulios por mol y por lo tanto con una tonelada de óxido de calcio necesitaría
3,2 por 10 a la 6 kilojulios. Entonces, si tengo 3,2 por 10 a la 6 kilojulios que necesito y con el propano tengo por cada mol 2220 kilojulios, lo paso a gramos y aplico el porcentaje de rendimiento, me da que 84,6 kilogramos de propano sería lo que necesitaría. El 36 me dice que en un hotel hay que calentar diariamente 20.000 litros de agua usando gas natural. Me piden el consumo diario de gas natural con un rendimiento del 90% y el coste económico que esto supone si el metro cúbico medio en condiciones normales cuesta 0,8 euros. Lo primero calculo el calor que se necesita. Calor es igual a la masa por calor específico por la variación de temperatura. Me da 2.257 por 10 a la 3 kilojulios que se necesitan. Entonces en el apartado A, si necesito, como me dan el calor de 2.257 por 10 a la 3 por 16 gramos de metano, que dan 890 kilojulios, me da, y aplicando el tanto por ciento, me da 45,1 por 10 a la 3 gramos de metano que se gastan. Como gasto 45,1 por 10 a la 3 gramos de metano y un mol pesa 16 gramos y 22,4 litros es un mol, tengo los litros, le aplico el coste y me dan 50,5 euros. En el ejercicio 37 me pide calcular la variación de entalpía estándar de hidrogenación de tinoetano a partir de las energías de enlace y a partir de las entalpías de formación. La ecuación de hidrogenación la puedo escribir como está ahí. Utilizo la ley de Hess para la entalpía de formación y me da, a través de la entalpía de formación, me da menos 312 kilojulios por mol. Si tenemos en cuenta los enlaces rotos y formados, se rompe un enlace triple, carbono-carbono, dos enlaces hidrógeno-hidrógeno y se forman 4 enlaces CH y un enlace CC. Por lo tanto, la entalpía de reacción en este caso sería menos 313 kilojulios por mol. El ejercicio 38 me da una serie de reacciones, la 1, 2 y 3, y me pide el calor latente de sublimación del yodo, la entalpía de disolución del yoduro de hidrógeno gas y la energía necesaria para disociar en sus componentes el yoduro de hidrógeno encerrado en un matraz, en unas condiciones. Vale, la ecuación de sublimación del yodo es yodo sólido para pasar de yodo gas, que equivale a la suma de la ecuación 2 más la inversa de la ecuación 1, me da lo que veis ahí, y aplico la ley de Hess, me da 53,6 kilojulios. La ecuación de disolución del yoduro de hidrógeno se puede obtener sumando la ecuación 3, la inversa de la ecuación 1, que la haría como está ahí, y la entalpía de disolución serían menos 108,7 kilojulios por cada 2 moles, es decir, menos 54,4 kilojulios por mol. Los moles de yoduro de hidrógeno gas que se disocian son, aplicando Clapeyron, 0,097 moles de yoduro de hidrógeno, y a partir de la ecuación 1, como tengo 3,3 kilojulios por cada 2 moles, serían 0,16 kilojulios. En el ejercicio 39 me pide que haya la variación de la entalpía de la reacción que viene ahí, sabiendo que al quemar en condiciones estándar 1 gramo de etanol y 1 gramo de etanoico se obtienen los kilojulios que me dan respectivamente. Pongo la reacción, pongo las ecuaciones de combustión de ambos compuestos, la 1 y la 2. A partir de esas ecuaciones se obtiene la ecuación inicial sumando a la ecuación 1 la inversa de la ecuación 2. Se obtendría lo que veis ahí y simplificando tendría la ecuación que estoy buscando. Así que 24,8 kilojulios por gramo de etanol lo paso a moles. La entalpía de combustión del etanol sería menos 1.331 kilojulios por mol. Y si hago lo mismo con los 14,5 gramos de ácido etanoico, me darían menos 870 kilojulios por mol. Si usamos la ley de Hess, me queda que la entalpía de la reacción sería menos 501 kilojulios por mol.
En el ejercicio 40 me da una reacción en condiciones estándar, con su entalpía me pide que demuestre procesos espontáneos, me dan las entropías también. La ecuación de combustión del metanol, la veis ahí, aplico la ley de Hess para las entropías y me da menos 16,9 julios por mol Kelvin. Si ahora utilizo la ecuación de Gibbs, incremento de G igual a la variación de entalpía menos T incremento de S me da menos 1505 kilojulios, así que es una reacción espontánea. En el 41, en la fabricación de ácido sulfúrico por contacto, se produce la oxidación que veis ahí con su entalpía. Si el proceso realiza a volumen constante, el calor se desprende en la oxidación de 96 gramos de SO2. Justifique porque la temperatura favorece la espontaneidad de dicho proceso. Utilizo la relación que hay entre los calores a presión y a volumen constante y me da que el calor a volumen constante es igual a menos 192,6 kilojulios. Así que si tengo 96 gramos de dióxido de azufre, lo paso a moles y me daría menos 144,5 kilojulios que se desprende. Para determinar la espontaneidad de un proceso, utilizamos la ecuación de Gibbs. Incremento de G igual incremento de H menos T incremento de S. Como la variación de entalpía estándar es negativa y previsiblemente también la entropía, cuanto menor sea en valor absoluto el término entrópico, más posibilidad de que el proceso sea espontáneo. Y eso se consigue disminuyendo la temperatura. En el 42 me pide que determine a partir de qué temperatura la combustión del etanol es espontánea. Me dan todos los valores en una tabla. Escribo la ecuación de combustión del etanol y aplico la ley de Hess para calcular la variación de entalpía estándar de reacción que me da menos 1367 kilojulios por mol. Hago lo mismo para la entropía para calcular la variación de entropía estándar de la reacción y me da menos 138,5 julios por mol Kelvin. Ahora aplico la ecuación de Gibbs, incremento de G igual a incremento de H menos T incremento de S para calcular a qué temperatura se establecería el equilibrio, es decir, incremento de G igual a 0, por lo tanto incremento de H igual a T incremento de S y por lo tanto la temperatura es la variación de la entalpía a partir de la variación de la entropía que sería 9870 Kelvin. Es decir, para cualquier temperatura inferior a 9870 Kelvin el proceso será espontáneo. En 1043 me pide que justifique si la hidrogenación del eteno a etano es espontáneo a 25 grados y si no lo es, a partir de qué temperatura lo será. También me dan los datos en una tabla. Expresamos la hidrogenación del eteno en forma de ecuación. Calculo la variación de entalpía estándar de reacción por la ley de Hess, que me da menos 137 kilojulios por mol. Hago lo mismo con la variación de la entropía estándar de la reacción, que me da menos 110,6 julios por mol Kelvin. Como la variación de la energía libre de Gibbs es igual a la variación de entalpía menos de incremento de S, me da menos 104 kilojulios y por lo tanto sí que es espontánea a 25 grados centígrados. Estará en equilibrio cuando la variación de energía libre de Gibbs sea cero, es decir, que T es igual a la variación de la entalpía a partir de la variación de la entropía, que son 1324 Kelvin. Así que para cualquier temperatura inferior a 1324 Kelvin será espontánea. El 44 me dice que la vaporización de un mol de mercurio absorbe una cantidad de energía y me pide el trabajo de expansión en kilojulios mol, la variación de energía interna, el incremento de entalpía, si la variación de entropía en ese proceso es una que me dan aquí, a partir de qué temperatura el proceso es espontáneo. En el primer apartado, el trabajo de expansión será menos P incremento de V. Como el incremento de V, el volumen de hidrógeno gas menos el volumen de hidrógeno sólido es aproximadamente el mismo, así que incremento de V será aproximadamente igual al volumen del mercurio gas. A partir de la ecuación de los gases, el volumen serían 51,1 litros.
Por lo tanto, el trabajo es menos 1 por 51,1, que me da menos 51,1 atmósferas litro, que si lo paso a julios me da menos 1131 julios por mol. El trabajo es negativo, según el criterio de signos, y al ser un trabajo de expansión del sistema, que se realiza a costa de la energía interna del propio sistema. En el apartado B, la variación de energía interna es el calor más el trabajo. El calor son 230 julios por gramo, lo paso a julios por mol y ya tengo las dos cosas, así que hago la operación y me da que la variación de energía interna son 49,1 kilojulios por mol. El apartado C, como el proceso se realiza a presión constante, el calor absorbido por el sistema coincide con la variación de entalpía de dicho proceso, que es endotérmico, es decir, que la variación de entalpía es Q sub P y es 54.270 julios por mol. El proceso es espontáneo cuando la energía libre de Gibbs sea menor que cero. Como el factor entálpico actúa en contra y el factor entrópico a favor de la espontaneidad, esta situación se conseguirá cuando el factor entrópico sea mayor en valor absoluto al factor entrópico. Vemos a partir de qué temperatura el sistema ya no está en equilibrio, sino que se desplaza a la derecha de forma espontánea. Es decir, cuando ponemos la ecuación de Gibbs y T igual a incremento de H por incremento de S me da 627,4 Kelvin. Para temperaturas superiores a 627,4 Kelvin, que son 355 grados centígrados, el proceso será espontáneo.